Bueno, pues os voy a hablar un poquito de mí como poeta y del poemario que os traigo ya aquí. Yo he escrito siempre, desde que era muy niña, desde que aprendí a leer y a escribir, he escrito. Y he escrito por pasión. Yo creo que casi todo lo hago por pasión, porque si no, podría quedarme en casa y estaría muy bien. Pero es algo que me impulsa a salir. Y en esta pasión hay una parte que es la necesidad de expresar e integrar. Hay cosas que entiendo cuando leo lo que he escrito, porque cuando empiezo a escribir, y esto, aquí hay mucha más gente que escribe y lo sabéis, o sea, a veces uno no sabe lo que va a poner y de pronto se sorprende. Y por otro lado también hay, por la sed, lo tengo aquí escrito, la sed de la belleza del acto de crear, independientemente del resultado. Hay algo en ponerse y en que en esa cosa que no entendemos cómo se escribe la poesía, nunca lo hemos entendido, se ocurrió, ¿no? Y eso es como una tensión agradable o bella que, bueno, es como una especie de milagro. Entonces, pues esto siempre ha estado en mí, excepto en un paréntesis de mi vida en el que no escribí. Destruí un montón porque de pronto dije, oh, qué horror, todo lo que he escrito es horrible y mejor que nadie lo vea jamás. Y luego hubo un tiempo en el que yo intentaba buscarme a mí y buscar mi equilibrio y buscar mi cordura, como tú decías, ¿no? Y yo pensaba que lo que necesitaba era poner los pies en el suelo y que esta cosa de la poesía y no sé qué y no sé cuántos a mí me sentaba mal. No que fuera mala, sino que a mí me sentaba mal. Como una persona intolerante a un alimento que será muy sano para los demás, pero ella si se lo come se pone enferma. Y entonces pues estuve 10 años que no escribí. Y me dedicaba a buscarme y a volverme cuerda y a ponerme muy bien. Y hubo muchas cosas que aprendí que fueron muy valiosas y que me han servido. Y ahí se quedó. Hasta que, y lo siento Juana, lo voy a decir, conocí a Juana. Y conocí a Juana, la conocí. Ella estaba haciendo sus cosas, yo no sabía que ella escribía, pero yo la veía. Y veía cómo ella es. Yo te estoy muy agradecida por eso, por tu ser. Y entonces yo, a medida que iba conociendo a Juana, que tampoco hablábamos tanto ni nada, iba teniendo unas tremendas ganas de escribir. Era como una tentación. O sea, eso iba creciendo, y yo, pues a la mía, ¿no? A ser una persona equilibrada, y dejarme de esas cosas, y de esa parte de mí. Y la cosa crecía hasta que si más o menos Juana y yo quizá nos conociéramos en septiembre, pues yo al final de noviembre exploté y escribí un soneto seguido y fue como quitar un tapón. Y a partir de ahí, entre 1999 y 2006, escribí un montón y empecé a escribir, y escribiendo integré todas aquellas cosas tan cuerdas que yo me creía que no sé qué y que no sé cuántos, y entonces comprendí cómo podía ser completa y podía ser una persona armoniosa y equilibrada. Pero para mí pasó por un intento de cortarme algo tan valioso para mí, para intentar estar bien. Y cuando lo pienso digo, madre mía. Y de esa época hay un poema que se titula El desierto incandescente. Yo no le puse el jardín incandescente por eso, pero un día me di cuenta y dije, del desierto al jardín, amigos, vaya viaje. Vaya viaje que hemos hecho. Entonces yo escribía, y escribía para mí. Y yo no tenía ni idea de si lo que escribía era bueno, malo, mediano o qué. Y además tenía la sospecha, y yo me lo decía a mí misma, cosa que no ayudaba nada, de que entre un poema bueno y un poema malo está el canto de un papel de fumar. Eso acojona mucho. Porque claro, el canto de un papel de fumar es muy poca cosa. Ahora he comprendido que no es cierto y que la cosa es mucho más amplia y además no tiene... Pero yo me asustaba con eso. Pero como yo escribía para mí, no había problema. Y se acumulaban los poemas y tenía 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, criando moho. Y un día, pues Lucía me invitó a cenar para hablarme de un trabajo, no sé qué, y estuvimos hablando. Y en la cena surgió, porque hacía mucho que no nos veíamos y tal, y entonces me dijo, es que yo escribo poemas, y no me digas.
yo también escribo poemas, y empezamos a hablar de todo eso, cómo puede ser, 16 años amigas, y aquí no sabíamos nada. Y hablábamos de libros, hablábamos de libros, de novela, de literatura, pero no de poesía. Y bueno, y entonces me dijo, pues mándame tus poemas, yo te mando mis poemas. Yo sé que, ay, sí. Y esto me parece que no te lo he contado nunca. A la mañana siguiente, cuando me desperté y abrí los ojos, dije, le he dicho a Lucía que le voy a mandar poemas. Como diciendo, se me descontrola esto, ¿no? Y por un instante, o sea, milisegundo de estos de las conducciones nerviosas, pensé, igual se le olvida. Pero ella hizo una jugada maestra. Cuando yo abrí el correo aquella mañana, había un mensaje de correo con varios poemas suyos adjuntos y dije, rata, mándale los poemas. Y así fue, se los mandé. Entonces ella me propuso si a mí me parecía bien que llevara los poemas a Alga. Y yo pensé, bueno, era el momento de saber qué piensan los poetas, como yo estaba con lo del papel de fumar, ¿no? Digo, pues estos que saben me lo dirán. Y ahí pues empecé. Y aquí Hubo un escalón que quizás no te comenté, pero que, pues, para que lo sepas, que yo recibí tu recull de poemas, lo leí, lo maduré, lo pensé, lo leí, y después le dije, Goya, tengo una amiga que escribe, me parece que escribe bien, ¿qué te parece? Entonces me dijiste, mándamelo. Entonces yo se lo mandé a Goya y me dijo, yo creo que si quiere venir por la tertulia, que venga. O sea que todo tiene sus esto a lo mejor a ti no te lo dije porque no procedía tampoco. Pues claro, imagínate que Goya me dijera, déjalo pasar, ¿no? Yo callada. Y ya callada, como muy bien has dicho, se me olvidó. No te lo comenté nunca. Pero bueno, esta es la historia real. Pues la cosa es que cuando yo llegué a Alga empecé a entender, y esto lo he entendido muy profundamente y ahora no lo entiendo de otra manera, que realmente la poesía tiene su plenitud cuando se comparte. Y cuando se comparte, incluso y cuando se recita en voz alta. Y esa cosa de criar los poemas, pues estará muy bien para que yo me exprese, pero no, o sea, la poesía es otra cosa, es un desperdicio y una cosa muy penosa. Y además luego os tenía vosotros que compartíais en Facebook vuestros poemas y que los sacabais fuera y pensaba, Dios mío, qué valientes, y a mí siempre me venía, no seas rata, pues tú también, ¿no? Entonces con esta cosa yo he ido entendiendo que hay un montón de gente que está compartiendo su poesía y que yo comparto la mía porque la tengo y la quiero, y si a alguien le puede servir y causar placer o hacerle sentir cercano a alguien que ha sentido algo parecido, pues a mí me hace feliz poder ponerla aquí. Y de hecho esto, yo al mismo tiempo que pongo esto en el mundo, me libero de estos poemas para poder ir a por los siguientes. Ya no los puedo dejar tirados. Y de ahí también que esté con tanta gente, que normalmente en una presentación de libros no suele haber tantas personas en la mesa, y yo digo, bendita sea la gente que me ha traído aquí. Es así. Y resultas de eso es un pequeño inciso. Y yo tengo un blog de poesía que se llama Que la vida va en serio, que luego os daré unos puntos de libro para que tenga esta dirección, que es súper de estar por casa, que lo tengo súper descuidado y lo voy atendiendo como puedo, pero que voy poniendo poetas que tengo aquí cerquita, que a mí me parece que quiero que conozcan. Y eso lo quería compartir con vosotros. Sobre el poemario, yo tenía una idea para un poemario en 2019, una idea que si me rascaba por aquí, me cosía por allá, el mundo arde por aquí, lo apagamos por allá, no sé qué, y vino la pandemia. Y a mí con la pandemia me cambió la voz. Me cambió la voz y empecé a escribir otra cosa. Y todo aquello se quedó aparcado. Y ya veremos qué hago con eso, porque está ahí. Porque yo lo que viví durante estos años, sobre todo yo creo que fueron el 20 y el 21, quizá también un poco el 22, yo en el momento no me di cuenta de lo que era. Yo lo iba recogiendo, armé todo lo que tenía armado, no me sirvió de nada, armé este poemario y posteriormente leyéndolo me he dado cuenta, y lo tengo aquí apuntado para contároslo tal cual es. Esto es un viaje del corazón. Es la expresión de una certeza de amor
que atraviesa toda mi vida. Yo lo habré sabido plasmar mejor o peor, pero es eso, el darme cuenta de ese amor que ha atravesado toda mi vida, que me llena de gratitud y donde en mí tienen la raíz, la fuerza, mi fuerza y el sentido, mi sentido. Y el jardín incandescente. Yo estos días estoy teniendo bastantes sincronicidades y justo ayer Facebook me propuso un recuerdo de hace 4 años, que es una frase, es un trocito de un relato muy encantador de Rilke que se titula Primavera Sagrada y dice: creedme, todo depende de esto, haber tenido una vez en la vida una primavera sagrada que colme el corazón de tanta luz que baste para transfigurar todos los días venideros. Yo no tengo la sensación de que esto sea una vez en mi vida, sino de algo que vertebra y atraviesa toda mi vida. Pero este texto me conectó de una forma muy potente con la incandescencia. El hierro candente, las bombillas estas que ya tenemos prohibidas de toda nuestra vida, de tungsteno, era algo que está al rojo, al blanco y que da luz en la oscuridad. Y que en un flexo te permite leer, y aquí ilumina la habitación, y en las farolas de la calle no ilumina la calle, os permite andar, y nunca jamás ilumina la noche. Y de día te la puedes dejar encendida porque ni la ves a lo mejor, pero cuando llega la penumbra y la noche sí la ves. Sí la ves, y esa es la diferencia. Y por eso yo quería un jardín incandescente, que no sabía cómo iba a aparecer y Fernando lo dibujó y este es el jardín incandescente, el que está aquí en la noche y no ilumina la noche, pero se sabe muy bien dónde está. Ilumina. Ilumina. El jardín, pues tú decías muchas cosas. Yo cuando era pequeña el jardín era el campo, yo salía de la escuela y el patio era el campo. Y luego sí que hubo el jardín de la casa. Y el jardín era el bosque. Y con el tiempo, y al conectar con este poemario, lo que me he dado cuenta es que de alguna forma el jardín está dentro. Y es ese jardín, con esa incandescencia que os digo, que me permite sentir la certeza del amor, sentir la fuerza y sentir el sentido. Tanto si lo he sabido explicar bien, como si no, porque como además mientras lo hacía no lo sabía, pues tampoco estaba yendo a ninguna parte, sino que lo estaba explicando y punto. Y por último, resulta que yo le conté a uno de mis primos: mira, Juan Pablo, que él también escribe, he publicado esto y tal. Entonces una de las cosas que me dijo fue: postdata, es muy difícil mantener la incandescencia en el tiempo. Y dije: pues es verdad, la incandescencia hay que cuidarla, hay que ejercerla y hay que afinar los sentidos para poder verla, porque si no la tenemos delante de las narices y no la vemos. Y bueno, esto es lo que os quería decir y también os quiero leer algunos poemas de mi poema. El primero se titula Acto de Fe y se puede entender de tantas maneras, incluso contradictorias a la vez, que me encanta, porque a mí me parece muy interesante esa cosa de que una cosa es lo que yo escribo y otra es lo que el otro lee. Y eso permite crear muchas cosas con las distintas personas. Me pregunto cómo eran los encuentros del hombre primigenio con su rostro en las aguas del lago. ¿Quién sostiene el espejo a las mariposas para que puedan verse las alas? La última vez que abracé a mis muñecas, no me di cuenta de que era la última vez. Mientras corría, se iban cayendo los objetos de mis bolsillos y yo solo miraba hacia adelante. Sentada al borde del camino, todos los duelos son el mismo duelo. El del ángel magnífico y carnal sintiendo en la penumbra el mordisco del tiempo, revolviéndose en busca del amor inmortal y hallando, como brutal respuesta, la atrayente llamada de los acantilados que se lo ofrecen todo, siempre que esté dispuesto a saltar. Este segundo, que se titula Ofrenda,
Cuánto amor en la masa de pan, en la salsa cocida despacio, en sentarse a escuchar cuánto amor. Cuánto amor en la tela bordada, en las ropas que huelen a limpio, en las frases que calman la tormenta del alma y nos hacen reír, cuánto amor. Cuánto amor en las noches en vela, en los ojos que entienden, en la ciencia que guarda y que calla, que nombra lo exacto y que sabe decir cuánto amor. Cuánto amor en el alma que intuye, que contempla el abismo y que acoge la herida abrasada, que desdeña y que niega que el amor es amor. Cuánto amor. Y el poema con el que cierro el poemario, que se titula Química silenciosa. Siempre que una última vez se desliza como el ladrón y se lleva una parte del paisaje de mis días, pierde mi cuerpo una cucharadita de su materia. Se esponja entonces el espíritu para restañar el mordisco inadvertido y me vuelvo más parecida al éter, aunque yo no lo sé todavía. Llegan las nuevas flores, acarician los rayos de sol las mañanas, nacen los niños que nos empujan, regresan amistades antiguas, otras se estrechan, nada se escucha de los olvidados. Escribo unos versos que nunca había escrito mientras me voy poquito a poco. Química silenciosa, con la que se construye el alma a partir de los jirones de una sustancia desconocida. Y yo respiro, apremiada y mecida por esta metamorfosis, dejando que el destino se haga en mí.